Bienvenidos, permítanme darles unas palabras de aliento, diciéndole, cuando tú decides invertir tiempo para estar conectado con el propósito de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la misma Biblia dice que has escogido la mejor porción. En el día de hoy estamos comenzando una nueva serie basada en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Y le hemos dado por título a toda la serie La Carrera. Porque el propósito es poder seguir la vida del apóstol Pablo a través del libro de los Hechos. El apóstol Pablo en más de 2 ocasiones mencionó que el llamado de Dios que nos ha hecho a todos nosotros es una carrera que tenemos por delante. Y definitivamente él consideró su vida como una carrera y se esforzó por alcanzar el premio supremo del conocimiento de Cristo Jesús. Y se enfocó en eso. Nuestra esperanza, nuestra oración, nuestro anhelo al hacer este estudio en la palabra de Dios es que Dios nos bendiga y nos permita aprender cómo correr nuestra propia carrera de una buena manera. Cómo ser unos buenos corredores. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos animados por su palabra para su gloria, para que podamos realmente un día decir, como lo dijo el mismo apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe y he peleado la batalla. Que esa sea una realidad para cada uno de nosotros. Te animo a que nos contactes. Quiero pedirte que me escribas a través de mi correo electrónico henry@crossbridgemiami.com. Si tienes necesidades de oración, con mucho gusto yo tomaré tiempo, no solo yo, sino que comunicaré a un equipo a través de un chat donde semanalmente invertimos tiempo para orar por las necesidades de otros, apoyándonos mutuamente. Te invito a que en este momento también entonces me acompañes orando, pidiendo la bendición de Dios para esta serie que estamos comenzando y para que sea su palabra enseñada tal como está, ahí revelada, ni más ni menos, y que Dios la aplique a nuestra vida. Padre amado, gracias porque con expectativa queremos iniciar esta nueva serie de sermones y queremos pedirte que tú seas glorificado y nos hables a través del libro de los Hechos, siguiendo la pista, el rastro de lo que fue la experiencia del apóstol Pablo. Señor, háblanos y sobre todo te pedimos que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Sé tú propicio de acuerdo a nuestras necesidades, conforme a tu providencia. Glorifícate, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ir en esta oportunidad al libro de los Hechos, en el capítulo número 9, y el primer título, el primer tema que vamos a tratar en esta nueva serie se llama El punto de partida. Queremos reflexionar en el capítulo número 9 acerca de la conversión del apóstol Pablo, cuando aún se llamaba Saulo. Pero antes de entrar a leer el texto, yo quisiera poder transmitirte alguna imagen mental que pudiéramos usar de alguna medida de comparación de lo que este pasaje nos va a hablar. Imagínate que hay una pareja
muy entusiasmada que quiere adoptar un niño. Están muy ilusionados con esto y como todo ser humano tienen sus propios esquemas de belleza, han hablado acerca de esto, de qué características físicas, cómo quisieran que fuera ese nuevo bebé que van a adoptar. Cuando llega el día de ir al sitio de la adopción para conocer sus diferentes posibilidades, sus diferentes opciones, comienzan a ver que hay niños de diferentes razas, de diferentes edades. Obviamente hay algunos que según el concepto que ellos tienen, sus propios esquemas de belleza, son más atractivos, los seducen más que otros. Hay algunos que logran enamorarlos a la primera vista, pero en el recorrido descubren que hay un niño que ha sido severamente dañado en su rostro porque participó de un incendio. Las llamas han dañado su rostro y en ese evento justamente perdió a sus padres y por eso quedó como huérfano y está ahora necesitando ser adoptado. No solamente las llamas dañaron su apariencia, que va a necesitar varias cirugías reconstructivas, plásticas, sino que posiblemente han afectado su capacidad para poder hablar, han afectado sus cuerdas vocales y definitivamente va a necesitar mucha terapia porque ha afectado sus capacidades motoras. Sus tendones, sus músculos han sido afectados en sus piernas y va a tener mucha dificultad para moverse. Esta pareja toma una decisión drástica, dramática. Aunque obviamente las condiciones de este bebé no presentan las características más atractivas para ellos, no están dentro del marco del concepto de belleza, de ternura, de derretirse por ver esta criatura, ellos toman la decisión justamente de adoptarlo, a pesar de que no es la decisión emocional más agradable. Yo estoy seguro que esta imagen nos va a permitir hacer una comparación de lo que narra Hechos, capítulo 9. Y voy a leer sus primeros 9 versículos, que dice así: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Este relato definitivamente es impresionante, es asombroso porque nos presenta un gran cambio. Un cambio que va a afectar el desarrollo de la historia, no solamente la de Saulo, sino la de muchas personas que posteriormente él como apóstol iba a tener influencia sobre ellas. Recuerde que Saulo y Pablo, el apóstol Pablo, son la misma persona, pero en diferentes etapas de la vida. Saulo antes de haber sido encontrado por Cristo. Pablo después de haber sido encontrado por Cristo. Lo que narra este capítulo 9 es tan importante que la Biblia se ocupa 2 veces más de narrarnos este mismo evento, ya en forma de un testimonio personal del apóstol Pablo, mostrando cuáles fueron las causas de tan dramático cambio
en la vida de este hombre. En estas dos ocasiones más, Hechos 22 es ante una audiencia judía de cultura hebrea y en Hechos 26 ante una audiencia romana. Voy a dividir, por tanto, este pasaje que he leído en Hechos 9 en tres partes. Saulo antes de Cristo, refiriéndome a antes de haber sido alcanzado por Cristo. Saulo antes de Cristo, versículos 1 y 2. En segundo lugar, Saulo en su encuentro con Cristo, versículos 3 al 5. Y en tercer lugar, Saulo después de Cristo, versículos 6 al 9. Así que veamos nuestro primer punto. Saulo antes de Cristo. El libro de los Hechos, en capítulos anteriores, nos ha narrado acerca del martirio de quien fue el primer cristiano que tuvo que ofrendar su vida por su amor a Cristo, y ese fue Esteban. Y la muerte de Esteban, el martirio de Esteban, fue supervisado y de alguna manera autorizado por Pablo, que tenía algún tipo de autoridad por Saulo, que en ese momento todavía se llamaba Saulo. También el libro de los Hechos nos narra que a raíz de esa muerte se desató una tremenda persecución contra los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Y llegamos ahí al capítulo 9 e inicia con estas palabras: mientras tanto, o sea, después del martirio, después de la persecución, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. La respiración definitivamente es una señal de vida. Y si la usamos metafóricamente, nos da a conocer qué clase de vida tiene la persona. ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que la anima? Podríamos decir, ¿qué es lo que aspira o exhala? Y en el caso de Saulo era odio, era ira. Respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Aquí en este capítulo, llamados como personas pertenecientes al camino. No sabemos la razón por la cual se les llamó en una época así a los cristianos. Posiblemente porque presentaban a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero la persecución tan violenta que se desató en Jerusalén no fue suficiente para Saulo. Él necesitó más, no le bastó, y por eso pidió que le concedieran poder y autoridad para extender su enojo, para ir hasta Damasco, la capital de Siria, más o menos ubicada en una línea recta desde Jerusalén a 218 kilómetros. Lo que implicaría en un viaje que no se hace en línea recta, más o menos 315 kilómetros, es decir, 195.7 millas. El enojo, la ira, el odio de Saulo necesitaba ir más allá. Saulo estaba convencido que el cristianismo era una herejía que iba en contra de las creencias que él tenía como fariseo. Seguramente estaba convencido de que perseguir cristianos y obligarlos a blasfemar del nombre de Jesús era algo bueno ante los ojos de Dios a quien pretendía servir. Estaba convencido y reaccionaba con violencia ante toda persona que no pensaba como él lo hacía, porque consideraba entonces a esas personas equivocadas. Él mismo lo registra en Hechos 26, cómo era él antes del encuentro con Cristo. ¿Cuál era su manera de pensar? ¿Cómo era este Saulo? Y dicen los versículos 5 y del 9 al 11, el capítulo 26, una tremenda descripción. Viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos.
y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Saulo era un fanático que actuaba con suma violencia contra cualquiera que, según su criterio, atentara contra sus convicciones judías perteneciente al grupo de los fariseos. No le importaba si era un hombre o era una mujer. Para él daba exactamente lo mismo. Saulo era esa clase de persona que nunca pensarías que más adelante en su vida él pudiera cambiar de parecer y pudiera comenzar a enseñar acerca del perdón, del amor, de la paciencia, del arrepentimiento, de la bondad, de la fe. Era esa clase de persona que literalmente es difícil de amar. Es esa clase de persona a la cual nos cuesta trabajo desearle que le vaya bien. Era esa clase de persona que muchos odian. Era la clase de persona que tú pensarías que Dios nunca escogería para convertirlo en un instrumento para su gloria. Pero esto es lo extraordinario de lo que nos cuenta Hechos 9. Esto es lo admirable de esta conversión espiritual que tuvo este hombre llamado Saulo. Porque definitivamente esto es una gracia incomparable, desbordada de parte de Dios para con él. Es una gracia irresistible. Es Dios amando como nadie puede amar. Por eso hice el ejemplo al comienzo de la pareja que escoge lo más difícil para amar. Pero esto es a un nivel mucho mayor. Porque Dios está escogiendo para hacer de Saulo el enemigo que ha matado cristianos, que ha blasfemado el nombre de Jesús, para hacer de él su hijo, para hacer de él un instrumento amado, para su gloria, para aceptarlo y acobijarlo con su misericordia y su perdón. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, en una de sus predicaciones, habló acerca de John Bunyan y dijo lo siguiente: ¿ves allá a John Bunyan? Está maldiciendo a Dios. Está en la barra de la cantina. Nadie se ríe más fuerte que él. A las personas que se dirigen a la iglesia, nadie las maldice tanto como John. Él es el cabecilla en todo vicio. Si se hizo algún mal en la iglesia, no necesitas adivinar dos veces. John Bunyan está detrás de eso. Pero a quien acabo de oír decir, si se me permite salir hoy de la prisión, voy a predicar el evangelio mañana con la ayuda de Dios. ¿Quién estuvo encerrado 12 años en la prisión porque no estuvo dispuesto a dejar de predicar el evangelio? Pues ese es John Bunyan, el mismo hombre que maldijo a Cristo el otro día. Se ha convertido en un soñador glorioso. Mira lo que Dios hizo por él. John Bunyan nada menos que fue el autor, el escritor de una de las novelas clásicas más importantes de la literatura cristiana de todos los tiempos, El progreso del peregrino. Y esa es su historia, similar a lo que nos está narrando Hechos capítulo 9. En segundo lugar, veamos entonces a Saulo en su encuentro con Cristo. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Sabemos por el testimonio del mismo apóstol Pablo en Hechos 22 y 26, que esta experiencia de la luz que se le apareció de repente ocurrió al mediodía, cerca del mediodía.
Según dice el texto, fue algo similar como a un rayo, cuando dice que relampagueó, pero era una luz más brillante que el sol, según dice el mismo apóstol Pablo. Y estaba acompañada de una voz que pronunció su nombre 2 veces: Saulo, Saulo. El mismo Señor Jesús se le presentó en persona, vino al encuentro de Saulo. Y nuevamente la Biblia está registrando que es Dios quien llega hasta nosotros y no somos nosotros quienes le alcanzamos como si hubiéramos ido a su encuentro. Esta experiencia particular hizo posible que Pablo fuera luego apóstol del Señor Jesús, aunque no hubiera estado presente en el ministerio terrenal de Jesús. Pues para ser apóstol se necesitaba ser testigo de la resurrección. Dice Hechos capítulo 1 que se necesitaba lo siguiente, abro comillas, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, cierro comillas. Este era el requisito para poder ser un apóstol del Señor Jesús. Y aunque Pablo no cumplía terrenalmente eso, tuvo la experiencia de que el mismo Señor Jesús vino a su encuentro. Y debido a eso, pudo ser apóstol. Y el apóstol que más fruto dio y que más escribió en este santo libro. Por eso Pablo más adelante escribiría en Gálatas 1, 11 y 12, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Así que veamos el diálogo que se dio entre Jesús y Saulo en esta ocasión. Jesús le dejó saber a Saulo que él lo conocía personalmente al pronunciar su nombre 2 veces. Le dejó saber que toda actitud, palabra y acción tomada contra los cristianos había sido hecha en contra de él, de Cristo mismo. No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuán grave y a la vez significativo es esto. Toda actitud y toda acción que los hombres han tenido y puedan tener en contra del pueblo de Dios, contra su iglesia, les será tomada como una actitud y una acción en contra de Cristo directamente. Cuando alguien desprecia a un creyente, cuando alguien se burla, cuando alguien daña a un creyente por causa de su fe, está afrentando, resistiendo y burlándose de Cristo mismo. Dios es tan grande, soberano y tan poderoso que Él puede venir y convertir al peor de los enemigos y luego usarlo como su testigo. Él puede detener la persecución si así lo quiere. Él puede hacer de un blasfemo su más grande testigo. Pero también Él puede no detener la persecución y puede dejar que alguien maldiga a su iglesia, que maldiga su palabra, que alguien maldiga su santo nombre. Pero un día juzgará toda palabra que ha salido de la boca de nosotros los seres humanos, tal como lo dice Mateo 12:36. Qué grave es esto. Para aquel que tiene en poco a la iglesia del Señor, aquel que tiene en poco al pueblo de Dios, pero a su vez qué significativo y consolador es para la iglesia saber que Jesús toma toda ofensa contra su pueblo como una ofensa personal, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también Él dijo, y sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Saulo respondió ante esta luz que lo tumbó, que lo arrojó al suelo, que lo dejó ciego. Saulo, y ante la voz que le habló, Saulo respondió con una pregunta, pero ya sabiendo que estaba hablando con alguien que tenía autoridad suprema. Pues en la pregunta que Saulo hace, utiliza la palabra curios. Por eso el verso 5 es tan clave en esta narración. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Aunque él no sabía aún el nombre del ser que se le había aparecido y lo había derribado, él ya sabía que ese ser tenía suprema autoridad y por eso lo llama curios, Señor. Ya sabe que este ser tiene total control, que es totalmente soberano, que es amo, y por eso utiliza el título de respeto llamándolo Señor. Finalmente, en este diálogo, Saulo va a descubrir cuán equivocado estaba. Jesús, a quien él consideraba muerto, estaba vivo. La resurrección era una verdad más grande e imponente que una gran cordillera de montañas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo había considerado el cristianismo, llamado en ese momento el camino, como una gran herejía. Pero se va a dar cuenta que estaba totalmente equivocado. Podemos decir sinceramente, pero equivocado. Ahora va a comenzar a descubrir que el concepto humano que él tenía acerca de sí mismo, acerca de su persona como irreprensible en la justicia que buscaba mediante el cumplimiento de la ley de Dios, era pura ceguera espiritual. Por eso él llegó a escribir en Filipenses capítulo 3, que cuantas cosas para él humanamente eran ganancia, cuantas cosas para él eran un tesoro, eran un tremendo motivo de orgullo, y considerarse irreprensible en el cumplimiento de la ley de Dios. Cuanto para él era un tesoro, ahora se había convertido en una pérdida, en basura, comparado con la excelencia de conocer a Cristo, quien personalmente se le presentó y lo derribó y le quitó su ceguera espiritual. Querido amigo, querida amiga, cuando alguien verdaderamente es encontrado por Dios, cuando alguien es alcanzado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, descubre cuán ciego y cuán necesitado es, cuán dependiente es. Así como Saulo quedó en ese momento, aún dependiente de la ayuda de los demás para poder caminar, para poder ubicarse. Necesitaba que le tomaran hasta de la mano y lo guiaran. Quedamos cuando hay un verdadero encuentro con la presencia sublime de Dios, quedamos derrumbados ante su santidad, ante su soberanía, ante su magnificencia, ante su pureza y veracidad y ante su inmenso amor que viene hacia nosotros. Yo creo que algunos de ustedes que ya conocían esta historia, de pronto se han dado cuenta que en la versión que he usado no incluye ese modismo que usa la versión Reina Valera, donde dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ni tampoco incluye una segunda pregunta que hizo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? La razón por la cual muchas versiones no incluyen esas dos frases en Hechos 9 se debe a que varios de los manuscritos más antiguos, las copias existentes, no incluyen estas dos partes. Y entonces las versiones han querido ser muy fieles a los manuscritos y han decidido no incluir estas dos partes. Pero tanto la pregunta que en segundo lugar hizo Saulo como el modismo, nosotros sabemos que sí son incluidos
en el mismo relato que Pablo hace posteriormente en 2 ocasiones. La segunda pregunta es incluida en Hechos 22:10 y el modismo es incluido en Hechos 26:14. Dar coces contra el aguijón era una expresión de una cultura rural, agrícola, cuya preparación de la tierra para sembrar dependía y era a través del medio de la yunta de los bueyes. Cuando un buey se rehusaba a seguir caminando, seguir avanzando, seguir trabajando, entonces era chuzado a través de una vara que en su punta tenía un filo, una punta metálica que hacía daño. Y muchos de estos bueyes, al ser punzados, en lugar de seguir avanzando, reaccionaban tirando coces. Pero al final, para ser más chuzados, más heridos, y luego tener que seguir avanzando. ¿Qué provecho puede obtener alguien de oponérsele a Dios? Ninguno. El único resultado que alguien puede obtener es hacerse daño a sí mismo. Nadie podrá detener el avance del Evangelio. El Señor Jesús profetizó que este mensaje sería predicado en todas las etnias, en todas las naciones, hasta el extremo de la tierra, y entonces vendría el fin. Muchos han intentado oponerse a los planes de Dios, han quemado Biblias, han quemado iglesias, han asesinado creyentes, pero todos han fracasado en su intento de acabar con el avance del Evangelio, porque no se dan cuenta que no están luchando contra seres humanos, sino que están luchando contra Dios mismo. Son como el buey que aunque tira coces, lo único que consigue es ser más herido y hacer que la punta metálica se incruste más en su carne, para al final tener que seguir avanzando lo que no quería. Por eso Romanos 2:5 dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y segunda de Pedro 2:9 nos dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. No olvides, querido amigo, querida amiga, que Dios puede extender su misericordia y su gracia al peor de los pecadores y traerlo hacia Él. Pero Él también puede no hacerlo y dejar a la persona en su ignorancia y en su corazón endurecido, cuyo resultado será el terrible juicio de Dios. Veamos en tercer y último lugar a Saulo después de Cristo, después del encuentro. Cuando Saulo hace la segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Después de enterarse que es Cristo resucitado con quien él está hablando, apenas está comenzando el proceso de descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. El haber sido encontrado, alcanzado por Cristo, no es el final, es apenas el comienzo de su carrera. Este fue el punto de partida. El resto de su vida él se la pasaría descubriendo quién era Jesús. Una vez que se te revela quién es Cristo, lo más importante es preguntar cuál es su voluntad para nuestras vidas. Los verdaderos encuentros con Dios no se describen como un tiempo en el cual estamos llenos de peticiones y de demandas, sino que ante la inmensidad de Dios y nuestra pequeñez, lo más atinado que podríamos hacer es preguntar: ¿qué debo hacer, Señor? Como normalmente sucede con el trato con Dios, Dios no le mostró a Saulo todos los pasos a seguir, todos los pasos a dar, sino que poco a poco, día tras día,
Dios va revelando su voluntad. Él le dijo en el versículo 6, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Había muchas cosas que Saulo tendría que aprender, pero por ahora él podía dar este primer paso y lo hizo. En la obediencia viene la instrucción posterior, poco a poco, en la constancia de permanecer nosotros en su palabra. El versículo 9 dice que estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y el texto dice más adelante que estuvo orando. ¿Cuál sería la conclusión al leer tan semejante obra de gracia, de misericordia de Dios haber venido a Saulo? Así como Dios vino a John Bunyan, y así como Dios ha venido a cada uno de nosotros que no lo hemos merecido. Es hora de preguntarnos, ¿puede nuestra vida a la luz de este texto ser identificada en un antes, en un cómo y en un después de Cristo? ¿Conoces realmente quién es Cristo? ¿Te ha sido dado a conocer más allá de toda duda que Cristo es el Señor resucitado? ¿Que Él es el Curios, quien tiene la autoridad suprema? ¿Has venido a la fe en su nombre con un sincero arrepentimiento y sincero conocimiento de también quién eres tú? ¿Estás creciendo en el conocimiento de su voluntad? ¿Estás frecuentemente preguntándote qué quieres que haga, Señor? ¿Estás creciendo en conocimiento y obediencia a su voluntad? Si no puedes contestar afirmativamente estas preguntas, querido amigo, querida amiga, preocúpate, porque lo más seguro es que no ha ocurrido en tu vida la conversión. Nadie es encontrado por Cristo y queda igual. Eso te lo aseguro. Independiente de que estés asistiendo a la iglesia, la grandeza y la gloria de Dios puede venir al más bajo de los pecadores, al peor enemigo de la fe cristiana, y extenderle su perdón. Pero te aseguro que nadie vuelve a ser el mismo después de que Cristo ha venido a él. Tal vez tú has venido a la iglesia, pero no has venido en fe y arrepentimiento a Cristo. Si no puedes honestamente responder de manera afirmativa las preguntas que te hice ahora, tal vez se deba a que, al igual que los compañeros de Saulo en el camino, no escucharon la voz de Dios. Por lo menos no la entendieron. No significó nada para ellos, aunque para Saulo significó absolutamente todo. Por lo cual él decidió todo lo que era un tesoro para él, considerarlo como basura por la excelencia de la comunión, de la relación, del conocimiento con Cristo Jesús. Yo te invito a que, si Dios en su gracia te está llamando a través de su palabra, vengas hoy a Él y te rindas delante de su santidad, de su grandeza, de su magnificencia, y reconozcas cuán dependiente eres y le pidas que te abrace con su misericordia y con su gracia. Te invito a que ores conmigo. Padre amado, gracias quiero darte y quiero bendecir tu nombre, porque al leer estas palabras en Hechos capítulo 9, me doy cuenta de cuán grande es tu misericordia, cuán grande es la capacidad que tú tienes de amar, cuán grande es tu gracia, Señor, cuán bondadoso es tu corazón, que tú puedes venir a nosotros los seres humanos, caídos, pecadores, enemigos tuyos,
que hemos blasfemado tu nombre, que hemos ofendido tu santidad, y tú puedes venir y limpiarnos, lavarnos con tu sangre y ofrecernos tu perdón y convertirnos en tus hijos y darnos el privilegio de ser testigos tuyos, darnos la honra de poder predicar y enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por tanto honor que tú nos has dado de una manera inmerecida. Pero, Padre, oro por aquellos que aún no han entendido, para que no sean como los compañeros de Saulo, que a pesar de caer también a causa de la brillantez de la luz, no poder distinguir el significado de la voz. Te pido que en tu misericordia la verdad de tu palabra se les revele a ellos y la tiniebla en sus corazones sea disipada y ellos puedan, en tu gracia y en tu misericordia, ser alcanzados para de igual manera ser cobijados con tu amor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Padre, que tu palabra siga corriendo libremente, abundantemente, alcanzando más vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que tengas un resto de semana bien productivo y que no te olvides de mi consejo de volver a tomar este capítulo 9 de Hechos y leerlo en una actitud de oración. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.